está Alberto Carcedo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Alexia. Y ya nuestro colaborador más fiel y más querido también, de los más queridos, y solamente por intentar no hacer desmerecer a nadie, pero José Miguel Sánchez, teníamos tantas ganas de que volvieras a visitarnos. Qué placer, buenas tardes. Buenas tardes. Algunos oyentes, José Miguel, me lo han dicho. Sí, ¿Cuándo vuelve? Que te echaban de menos. José Miguel Sánchez es socio, director de Talent Profits y coach, ya puedo decir nuestro coach. De verdad, me dejáis sin palabras. No es verdad. Mira que eso es difícil, Os lo agradezco a ambos, pero el placer es mío. El placer de volver a un sitio donde me tratáis y me encuentro. Es tu casa, ¿no? Como Sí, mereces, como mereces, José Miguel. Bueno, y además el tema que nos traes, aparte de ser precioso como siempre, yo creo que es perfecto, el idóneo. Cómo sacarnos el mejor partido, cómo sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Ese es el tema de hoy, Alberto. Ese es el tema, ¿no? Es un tema apasionante. ¿Cómo lo sacamos, José Miguel? No sé qué fácil, se lo planteamos así, de golpe. Sí, así. La anestesia. De golpe, cómo sacar lo mejor de nosotros mismos. Al final, fíjate, en la propia frase está una de las claves. Hay que sacar algo que ya llevamos dentro. Muchas veces nos perdemos en buscar fuera lo que realmente llevamos con nosotros. Todo el potencial, todos los recursos que necesitamos los tenemos dentro de nosotros. ¿Qué hay que hacer? Hay que buscarlos, hay que indagar, hay que reflexionar, hay que hacer lo que los psicólogos llamamos introspección. Al final estamos hablando de mirar hacia adentro para saber qué queremos, para saber en qué somos buenos y sobre todo para tener claro cuáles son nuestros objetivos y qué buscamos consiguiendo esos objetivos, cuáles son las recompensas o los beneficios que buscamos. Pero para mí la clave es mirar hacia adentro en un mundo, en un entorno que nos hace demasiado mirar hacia afuera. A lo mejor tampoco en exceso es bueno, ¿no? Hay muchas personas que al contrario, hasta viven en sí mismos y dentro. A ver si ahora hay interpretamos... muchas, hay muchos, hay muchas. A ver si lo interpretamos así, que tampoco, ¿no? El equilibrio no es fácil. Para nada. Fíjate, tú hablabas de vivir ensimismado. No se trata de eso, se trata de reflexionar, de hacerte preguntas, de tener claro hacia dónde vas, para qué vas hacia ahí y qué necesitas para llegar. Y en ese que necesitas, una de las cosas más claras que van a salir es personas que te acompañen. Y aquí podemos pensar en nuestra familia, podemos pensar en un buen jefe que tengamos, podemos pensar en amigos, podemos pensar en personas muy cercanas a nosotros. No, mirar hacia adentro no quiere decir ser una persona introvertida y, si me permitís, casi asocial. Mirar hacia adentro significa reflexionar, significa hacerte preguntas, significa darte cuenta y tomar conciencia de si estás yendo hacia tus objetivos o todo lo contrario. Pero la distinción que has hecho me parece perfecta, por si acaso mis palabras se podían malinterpretar. Gracias. Sobre todo, no por tus palabras, que es, no, te expresas a la perfección, José Miguel, pero a veces encontrar ese punto, lo que decías, lo complicado, ¿no? No vivir tanto hacia afuera sin hacer esa introspección, tampoco a lo mejor hacerla en demasía y dejar de hacer lo que creo que también es imprescindible, labor social, vida social, vivir. Que estamos en sociedad. Es que yo creo que Alberto y yo hemos comentado alguna vez este caso. Que Sí, bueno, y sobre todo... esta situación, y conocemos a lo mejor algunos ejemplos. Sí, claro. Al final es motivo de un problema interno de la persona cuando llega a un punto así. Pero José Miguel, estas personas que nos están escuchando, que nos dedicamos a ellas todas las tardes aquí los sábados, que se encuentran en desempleo, han pasado una situación difícil, casi no se valoran, ¿no? ¿Cómo pueden? Y le venimos aquí a contar esta tarde, decimos, ¿cómo sacamos lo mejor de nosotros mismos? Cuando yo estoy en mi casa todos los días buscando empleo, todos los días haciendo todo esto, ¿cómo lo hacemos, José Miguel? ¿Qué preguntas te puedes hacer? Yo tengo algunas, pero yo prefiero que me las digas tú. Lo primero que yo les diría es que no estén todo el día en casa. Acabas de decir que están todo el día en casa. Sí. Aunque vivimos en un mundo conectado a través de la web, a través de internet, estar todo el día en casa va a hacer que acabes ensimismado. Y volvemos otra vez a lo que has anotado también, Alexia. Yo lo que trabajaría con ellos es, primero, en que ellos crean en sí mismos. Y ahora un poco, esto es fácil decirlo, pero ¿y cómo se hace? Claro. ¿Vale? Que crean en sí mismos. Porque si ellos, y esta es una premisa que tienen que tener clara,
si tú no crees en ti mismo, va a ser muy difícil que otra persona, es decir, ese reclutador o ese entrevistador o ese probable jefe tuyo, acabe creyendo en ti. Por lo tanto, tú tienes que creer en ti mismo. Para creer en ti mismo tienes que valorarte. ¿Qué significa valorarte? Significa valorar todo eso que haces bien. Que habrá algo que hagas bien. Todos tenemos muchas cosas que hacemos bien. También tienes que ser consciente de lo que no haces tan bien, es decir, cuáles son esas áreas de desarrollo, esas áreas de mejora. Y en tercer lugar, tienes que tener claro cuál es tu objetivo. Es decir, quiero ir a una multinacional donde me van a pedir, entre otras cosas, un nivel de idioma más alto, quiero ir a una pequeña pyme donde me van a pedir un nivel técnico X, o quiero ir a una empresa de barrio donde lo único que quieren de mí es que tenga una buena actitud, una buena presencia, etcétera, etcétera. Yo tengo que tener claro qué busco. Entonces, si sé lo que busco y qué necesitan ellos, si sé por otro lado en qué soy bueno, qué me valora y en qué necesito mejorar, y empiezo a mejorarlo no desde casa, sino formándome, sino pidiendo ayuda a otros o como estime oportuno, dependiendo de la habilidad de la que estamos hablando, es más probable que llegue un momento en que yo empiece a creer en mí. ¿Por qué? Porque voy a empezar a ver pequeños resultados. Mira, hay una cosa que utilizamos mucho en el deporte y son las pequeñas metas. Yo, como sabéis, algún día yo creo que hemos hablado, soy corredor de maratones. Un maratón son 42 kilómetros. Pero claro, cuando tú llevas más de 30, o sea, pensar que te quedan 12 es un horror. Entonces te vas poniendo pequeñas metas al siguiente avituallamiento. Los siguientes 500 metros, los siguientes 2 kilómetros, depende, te vas poniendo pequeñas metas. Estas personas deben de ponerse pequeñas metas. ¿Para qué? Para que vayan consiguiendo pequeños resultados, que les hagan confiar más en ellos y que les hagan creer más en ellos, porque al final es eso, es la credibilidad que tú das en una entrevista. Y la única manera de dar credibilidad en una entrevista es que tú crees en ti mismo. ¿Tan importante es la seguridad? Hay muchas personas que no lo son y sin embargo lo aparentan muy bien. Es muy importante la seguridad. Pero ¿es de verdad tan imprescindible? Yo te diría más, si no transmites seguridad en ti mismo, en una entrevista de trabajo... Transmitirlo no es tenerlo. Pero si no lo tienes es difícil transmitirlo. Si no lo transmites, casi seguro que no te van a contratar. Mira, hay una cosa que es el impacto. O sea, de lo que tú estás hablando, Alexia, es de una persona que tiene impacto en otra. A lo mejor no es tan segura como podía parecer, pero como dice Alberto, lo parece, te da ese impacto. Ese impacto es algo que conjuga la comunicación, o sea, cómo te expresas, conjuga tu comunicación no verbal, cómo utilizas tus gestos, conjuga tu voz en el momento, y como expertos de la radio que sois, en el momento que tú utilizas tu voz adecuadamente, va a ser mucho más fácil que consigas llegar a los demás. Entonces, ese impacto tiene que ver con cómo tú te comunicas, no lo que dices, sino cómo lo estás diciendo. Y eso te transmite seguridad. Otra cosa, Alexia, es la seguridad, es la continuidad. Es decir, si tú, al final solamente es la fachada, y esa fachada es la que tú muestras y te cogen, después es lo que tú demuestras. Y si tú no demuestras realmente lo que has querido decir el primer día que te han entrevistado, pues a lo mejor no tienes mucha continuidad. Y esto es una cosa que hay que mejorar y que cambiar, ¿no? Yo lo hago habitualmente con muchísimas personas. Y no solo llegar es mantenerse, que es tanto más difícil. Y lo más grave de todo de todo lo que sucede en este mundo, también José Miguel, es la cantidad de personas que no tienen esa seguridad en sí mismos. Es muy grande el número de personas que no la tienen, no te encuentras con ellas. Sí, lo que pasa es que, ¿y de qué nos sirve hablar de datos si para la persona que estamos hablando en este momento es una? Imagínate, ese oyente que nos está escuchando en este momento, ¿de qué le sirve decir, en España hay, imagínate, 2 millones de personas inseguras en una... habrá sí, muchas bueno, más. No. No se trata de eso, se trata ¿y yo qué voy a hacer? ¿Vale? Me reconozco como persona insegura, ¿y qué voy a hacer? Sí. Que por cierto, un dato que no sé si ayuda o no, José Miguel, la inseguridad nunca o casi nunca suele ir unida a falta de habilidades o de valores de esa persona. Normalmente ocurre al revés, gente con una gran valía no es segura y personas que sí manifiestan una seguridad no está tan fundamentada, en ocasiones es una herramienta, es una forma de aparentar lo que a lo mejor no se es. Esto suele ocurrir muchas veces, las personas más inseguras a veces tienen mucho dentro, ¿no? Fíjate, Alexia, en el primer caso, esas personas inseguras que tienen mucho dentro es porque están poniendo el foco en el sitio erróneo. Es decir, una de las cosas de las que yo hablaba es de valorarte.
y ellos encuentran la valoración en otros. Es decir, son otros los que dicen si vales o no vales. Y ahí es donde se provoca su inseguridad, porque han perdido el poder de tú analizar, evaluar cuán bueno eres o qué necesitas para mejorar. En el momento que tú pones eso en otros, que son los que te valoran, los que te evalúan, pues son los demás los que deciden por ti si eres bueno o no. Y eso te crea inseguridad, porque tienes la sensación, y es real esa sensación, de que tú no estás tomando el control o no tienes el poder sobre la decisión de si soy o no soy bueno. Entonces, esto, otra vez los psicólogos le llamamos a esto el locus de control. El locus de control está externo, es decir, es otro, o es interno. Soy yo el que sé perfectamente en qué soy bueno y en qué no soy tan bueno. Entonces, cuando no soy tan bueno en algo, ¿qué necesito para mejorarlo? Si yo pongo el control en otro, es Alexia la que va a decir, o es Alberto el que va a decir cuán bueno soy yo, en ese momento yo he perdido todo el locus de control. La localización del control ya no está en mí, está fuera. Ahí dependo del otro, y el otro decide por mí. Eso me genera inseguridad. ¿Por qué? Porque no sé qué va a decidir el otro. Tiene que ver sobre todo con eso. En el segundo caso, la persona que es insegura pero que da una imagen, bueno, pues son personas que han de alguna manera adquirido habilidades para mostrarse socialmente de una manera que les va muy bien, y tenemos un ejemplo ahora mismo que está muy de moda, que es el pequeño Nicolás. Pues no sé cuán seguro o no, pero la imagen que se ha montado es pues de una persona súper sociable, con un impacto tremendo, y que fijaos dónde está, y ha sido portada de todos los periódicos. A lo mejor, como decía antes Alberto, luego profundizas un poco y no hay nada más detrás. Que tú hablabas de la continuidad, y a mí me gusta trabajarlo desde la constancia. Estamos hablando de lo mismo. Sí. La constancia es, y detrás de esa ¿cómo se dice?, de esa máscara que vemos, ¿qué hay? Detrás de esa fachada, ¿qué hay? ¿Hay algo real? ¿Hay algo que tiene una constancia, una formación, una experiencia? Pues a veces un la hay, a trabajo veces no la hay. mismo, Claro, ¿o es no? que es así. A veces la hay, a ¿O veces no? no la hay. Y a veces no la hay. Entonces, bueno, pues esa sería la segunda parte, esa constancia, para no solo pasar una entrevista, sino, y detrás de la entrevista hay mucho trabajo, y además me dais la oportunidad de demostrarlo, pues lo voy a poner en marcha. Le damos esa clave, lo que tú decías, José Miguel, ¿qué hacemos? ¿Cómo logramos todo esto? Pues insisto en lo que decía Armando, estamos hablando, está dentro de nosotros. La seguridad, el sacar lo mejor de nosotros mismos, el valorarnos, tiene que ver con el autoconocimiento. Esas conversaciones, ¿verdad? Con nosotros. ¿Qué? Las conversaciones con nosotros, estas son claves para poder Claro, sacar lo mejor de las nosotros. reflexiones, y al final son preguntas. Fijaos, y esto yo creo que lo hemos hablado en algún otro programa, cuando tú contratas un coach, al final estás contratando a una persona que te va a hacer preguntas, probablemente preguntas que algunas de ellas Incómodas. no te apetece, y dice, ¿y para qué me pregunta esto? ¿Y por qué me pregunta esto? Son incómodas. Esas son las buenas. Esas son las buenas. No, porque te ayuda a descubrirte, claro. Claro, Las que te hacen pensar. en lo que tú tienes que trabajar es en ser capaz de hacerte esas preguntas. Exacto. ¿Qué quiero conseguir? ¿Dónde estoy con respecto a lo que quiero conseguir? ¿Qué otras opciones tengo? ¿Y cuál es mi compromiso para llegar ahí? ¿Cuál es mi compromiso una vez que veo las opciones y que veo qué necesito para cada una de las opciones? Pero la primera pregunta es, ¿qué quiero conseguir? ¿Qué objetivos tengo? A partir de ahí, ¿dónde estoy con respecto a esos objetivos? ¿Y cuál es el hueco que hay entre dónde estoy y lo que quiero conseguir? Una vez que yo sé eso, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para cubrir ese hueco? ¿Qué necesito para generar nuevas oportunidades e ir a por ellas? Y la última, ¿con qué me comprometo? ¿Hasta qué punto estoy apasionado? ¿O es simplemente, hoy trabajaba, le comentaba que venía de dar clases en la Universidad de Lien, y bueno, pues les he hecho una sesión de coaching a los alumnos. Y con uno trabajaba pues el objetivo. Lo que hemos descubierto después de nada, 20-25 minutos de sesión, lo que teníamos de tiempo, que su objetivo no era tal. Su objetivo no era lo suficientemente poderoso. Por lo tanto, no iba por él, no lo alcanzaba. Pero no lo alcanzaba no porque no pudiera, no porque no tuviera los recursos, sino porque no era lo suficientemente poderoso. ¿Qué hay que trabajar con esa persona? En redefinir el objetivo. Ese no es el objetivo, es otro. Entonces, claro, cuando tú te haces esas preguntas, te empiezas a dar cuenta de todo esto. Y entonces es cuando empiezas a sacar lo mejor que tienes y empiezas a ver que donde no está lo mejor, ¿qué puedo hacer para conseguirlo? Y
Ya tenemos tarea, ¿eh? Sí. Sí, Tenemos mucha tarea, tarea. mucha tarea. Es un asunto complicado este. Pero yo creo que es la clave de todo Sí, y muy bien. el Bueno. inicio puede ser difícil, pero si ese objetivo es poderoso, José Miguel. Y probablemente mi segundo libro va a ir por ahí, por todo esto que estamos hablando hoy. Sí. De lo que estáis diciendo, de es complicado, de Sí, tal, complicado. de cómo movilizarnos, que es lo que nos falta. Tendremos más anticipos aquí. Sí. ¿Verdad? José Miguel, te emplazamos para ello. Muchas gracias. Como siempre. No tengo palabras para expresarlo, es un auténtico placer, de verdad. Lo Muchas mismo gracias te a ti por decimos. venir. Gracias, José Gracias a Miguel. ambos.